El funcionalismo. El funcionalismo es un conjunto de hechos fisiológicos o de otra índole que se producen o suceden en un organismo, un aparato o un sistema. En cuanto al funcionalismo, se puede decir que es un movimiento que ha sido difundido ampliamente entre los especialistas de las ciencias sociales en los Estados Unidos, en donde sus representantes más destacados son Malinowski en el campo de la antropología social y Merton y Parsons en el campo de la sociología. Si pasamos al campo social, se puede decir que la teoría y los métodos de este tipo de sistema dan una primordial importancia al estudio y al papel de las funciones sociales. Si hablamos de las raíces del funcionalismo, estas se ubican en el contexto de las teorías darwinistas de la evolución de las especies, donde de acuerdo al desarrollo de funciones de los seres vivos, ésta variaba o cambiaba su estructura. Estas tesis se adoptaron en las ciencias sociales. El destacado penalista Roxin consideró que la llamada teoría finalista de la acción de Welsel no era correcta, ya que si bien es cierto superaba la explicación del sistema causalista, no era del todo satisfactoria porque no resolvía la función que debía desempeñar la política criminal en el campo del derecho penal y más aún en la teoría del delito. Para el funcionalismo, la sociedad no se constituye tan solo con la suma de individuos, sino más bien es la agrupación de subsistemas sociales, en donde cada individuo que pertenece a este subsistema cumple con un determinado rol, dando paso así a la imputación objetiva en el campo del derecho penal. Por cuanto, si una persona se aparta de su rol determinado por la misma sociedad, la lluvia de la imputación objetiva le afectará, dando lugar a que éste sea sujeto de un proceso penal. Para la sistemática funcionalista, el determinar qué función se le va a asignar a la pena como expresión fundamental de la sanción penal es de suma importancia. Para Roxin, la dogmática penal debe estar orientada político-criminalmente por los principios rectores de una teoría de la pena. Esta debe ubicarse entre teoría y práctica. Existen tres teorías de la pena. Primeramente, se encuentra la teoría de la retribución. Esta considera que la pena tiene en sí misma su finalidad y en ella agota la función que debe desempeñar. La pena se encuentra su justificación en la realización de la idea de la justicia. Sus objeciones son que puede llegar a excesos que violenten principios como el de intervención mínima, de humanidad, entre otros. Puede ser vista como un simple acto de venganza y no tiene como fin primordial de la pena la resocialización, sino el castigo mismo. Luego está la teoría de prevención general. Esta pretende que la amenaza que contiene la ley penal de castigar a quien la viole debe ser apropiada para lograr que cualquier sujeto se intimide y no la infrinja. Sus objeciones es que el Estado al legislar en materia penal debe señalar las penas que considere intimidatorias, situación que da por sentado ese poder. Se objeta también a esta teoría que no se ha podido probar el efecto intimidatorio. Y se agrega que la prevención general parte de la consideración de dirigirse a todos, pero resulta que es una minoría la que viola la ley. Por último está la teoría de la prevención especial. Esta se fundamenta en la función de la pena, es para evitar que el autor de un delito en un futuro cometa otros y sustraer de la sociedad a quien resulte incorregible. Sus objeciones son que los límites de las medidas coercitivas no parecen delineados con precisión, lo cual puede resultar en un abuso de poder y someter a quien no encaje en cierto criterio, además de que no tiene como punto de partida la culpabilidad. Función de la pena. Esta es una teoría que lo que busca es restaurar el daño causado al bien jurídico protegido, es decir, dentro de este precepto se constituye el delito como el daño que altera a la sociedad estipulado en la ley y lo que pretende es que al aplicar una pena se devuelve el orden social alterado por el delito. Se establece también un pensamiento retribucionista mismo que pretende que la pena impuesta por el juez tenga armonía con la culpa o el delito cometido, con la existencia de una proporcionalidad entre el hecho y la misma. Ejemplo de ello puede ser un hurto y un robo. El hurto es aquel en el que no se ejerce fuerza en las cosas ni violencia en las personas, mientras que el robo es aquel en el que sí se ejerce fuerza en las cosas y violencia en las personas. El juez deberá tomar en cuenta ambos hechos para dictar una sentencia, ya que los dos suponen una diferente pena.
Doxing entabla claramente que la finalidad y la función de la pena es la de establecer temor, mas no la de abarrotar los centros de rehabilitación social, planteando que lo que se busca al impartir penas no solo es la de intimidar a quienes han cometido algún tipo de delito, sino la de restaurar el orden por los hechos cometidos. Es más, se implantó la idea de que a los delitos menores se les imponga sanciones o penas no privativas de libertad, tales como la que realizan trabajos comunitarios. Las relaciones de la política criminal y la teoría del delito. Se habla de la existencia de un mecanismo sistémico, es decir, que se sigue cierto orden para hablar del cometimiento de un acto ilícito, cómo lo hizo, en qué momento lo hizo, qué usó para hacerlo. Dentro de este elemento aparece el dolo como una particularidad, mismo que es la intención de realizar un acto ilícito con pleno conocimiento del daño que va a causar la ejecución del mismo. Dentro de la política criminal, esta trata de implantar el derecho penal para buscar una prevención del delito, mientras que el derecho penal busca la correcta aplicación de la norma jurídica. 6. Teoría de la imputación objetiva. ¿Qué es la imputación objetiva? La imputación objetiva va de conformidad con la evolución, el tiempo y en dónde se la va realizando y también según el pensamiento de cada uno de los autores. Es así que para que exista un acto imputable se debe verificar la existencia de un nexo causal. ¿Pero qué es el nexo causal? El nexo causal es la relación que existe entre la acción determinada del daño o la omisión, la acción determinante del daño y del daño propiamente dicho. Es decir, es la relación causa-efecto. De esta manera se hace referencia que la imputación objetiva es el efecto realizado por el comportamiento humano en la sociedad y la existencia del mismo está basada cuando exista la lesión de un bien jurídico. De esta manera, para Roxin, la imputación objetiva en el sistema funcional se mira como un problema causal. De esta manera se puede conceptualizar como el origen de un riesgo jurídico relevante que produjo un resultado. La teoría de imputación objetiva se maneja con tres criterios fundamentales, como es 1. La conducta del sujeto haya creado o incrementado un riesgo prohibido, no al comportamiento del riesgo permitido. También tenemos 2, que es el resultado que debe producirse precisamente por el comportamiento del sujeto y no a un riesgo diverso ajeno a su conducta. Y finalmente tenemos que el resultado del comportamiento dentro del fin de la protección de la norma o alcance del tipo de penal. La culpa en la sistemática funcionalista. Los funcionalistas se concentran en que para que una conducta sea culposa debe existir la producción de un peligro que vaya en contra de la norma. Es decir, pese a que la acción esté establecida dentro de una norma y no se cumple y cause un peligro o daño a un bien jurídico, se considerará una acción culposa. Caso contrario, se excluye la culpa. En el ámbito deportivo, y siendo esta una directriz de la culpa, es el que va en contra de las normas establecidas, el cual tendrá una conducta culposa. Sin embargo, el peligro que cause al bien jurídico, en este caso, una persona, queda desaprobado penalmente, ya que la culpa desaparece al apartarse de la norma. Se tiene también el principio de confianza, el cual se lo aplica dentro del ámbito de tráfico de vehículos, puesto que los conductores confían en que todos deben respetar las señaléticas y normas establecidas, y el que no las acatare sería el responsable de incrementar el riesgo y por ende el que tiene el acto culposo. El fin de estas directrices es proteger el bien jurídico, en el caso de profesionales o conocedores de la materia, al realizar con cuidado sus acciones,
y pese a este caso en un daño, no quiere decir que esté obrando culposamente, pero si actúa de mala fe y produce un riesgo al bien jurídico, es considerado como un tipo culposo. Continuamos con la crítica a la teoría de la imputación objetiva. La imputación objetiva es una teoría que nace en 1970 de la posición funcionalista de Roxen. Este autor señala que hay que comprobar que el resultado es la obra del autor. En los últimos 20 años, el concepto de la imputación objetiva ha sido muy debatido. Así lo indica el penalista germano Eberhard Struensee. Para este autor, la posición que tiene Roxen arranca con el fin de criticar al subjetivismo, pero señala que acepta como una aportación a la teoría del delito el dolo. Se considera el dolo como un elemento esencial y subjetivo del tipo, pero se crea una contradicción, ya que el tipo no puede ser objetivo, y Eberhard lo recalca en un adagio latino: Protestatio facto contraria non vale. Contra los hechos no valen los argumentos. También Roxen utiliza el ejemplo de la tormenta para justificar la teoría de la imputación objetiva en el tipo doloso. En dicho ejemplo, el sujeto A envía al sujeto X a un bosque cuando se aproxima una tormenta, con la esperanza que un rayo lo fulmine. Explica Roxen que dentro del ejemplo no cabría el dolo, porque el sujeto A no ha creado ni incrementado el riesgo. Por lo tanto, el resultado dañoso no puede ser comprendido dentro del tipo. Si llega a suceder, no es por causalidad. Surge la crítica de Armin Kaumann y refuta a Roxen, considerando que no era necesario utilizar el ejemplo de la tormenta para explicar la falta de dolo, ya que con la teoría de la causación adecuada que se apoya en criterios estadísticos, se puede determinar cuál puede ser la causa adecuada a un resultado. Roxen reconoce que la teoría de la imputación objetiva requiere de elementos subjetivos, y para lograr responder a las críticas de su teoría, propone la existencia de factores subjetivos que no son elementos del tipo, sino solamente relevantes para el juicio de riesgo. Gracias. La culpabilidad en la sistemática funcionalista. Este sistema funcionalista reconoce la herencia inmediata que ha recibido de la teoría finalista de la acción. Admite que la acción típica o es dolosa o bien culposa, y por otro lado acepta que la acción o omisión, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad se apoyan en aspectos objetivos y subjetivos. Para los funcionalistas, la función de la pena es esencial para entender los fines y límites que persigue el derecho penal, mientras que la culpabilidad ha considerado la medida de la pena, convirtiéndose la culpabilidad en el tema central de sus preocupaciones. La culpabilidad, según los funcionalistas, cumple con dos funciones de carácter práctico. La primera justifica la aplicación de la pena en sentido retribucionista, pero no cumple con el propósito que debe tener la pena. Y la otra función consiste en que sirve de límite de la pena, se debe conservarse, pues es garantía para el propio delincuente. Medición de la pena. Se refiere a la problemática que se presenta en el caso concreto de la aplicación de la ley legal, es decir, la pena, como ya se ha mencionado, es la medida de la culpabilidad y no debe ser sobrepasada. Los tribunales todavía muestran grandes vacilaciones al enjuiciar el grado de culpabilidad. No es por principio imposible, sino por el tradicional abandono y la escasa elaboración científica que ha tenido una teoría racional de la determinación de la pena que trabajó con el principio de la culpabilidad. Estamos hablando de Jacobs, el cual menciona que el fin de la pena no es reparar los bienes jurídicos. Lo que busca esta es identificar la identidad que norma la sociedad. Es por esto que el derecho penal presenta una reacción al hecho del delito y nos presenta el funcionalismo jurídico penal, el cual indica que éste está orientado a garantizar el cumplimiento de la norma, manteniendo la supremacía de la Constitución en la sociedad. El funcionamiento del sistema depende de la medida en que las funciones del mismo lo mantengan. Por funciones se entiende a los mecanismos, organismos e instituciones. Principalmente en este tema nos interesa el que apoya al sistema punitivo. Pero no se trata de mantener a la pena como una forma aislada.
El objetivo de Jacobs es que el individuo tenga solidaridad con el sistema jurídico, pero esto es algo descolocado, ya que la pena se aplica a pesar de que no exista solidaridad alguna. La función de la normativa se vuelve un elemento fundamental en el derecho penal, ya que mantiene un complemento para el sistema jurídico. De esta manera se puede crear instituciones dogmáticas. La sociedad con el derecho penal tiene una interdependencia, es decir, ninguno forma parte de ninguno. Estos dos se ayudan entre sí. A pesar de esto, también ha tenido cierta objeción, ya que dicen que la falta de punto de partida, la falta de estructura y la ausencia del sujeto no deja que esta teoría sea del todo válida. Al nosotros buscar un derecho penal que tenga por objetivo aterrorizar a las personas, no se estaría cumpliendo con el objetivo principal del derecho penal, ya que al tratar a una persona dejando de lado sus derechos, estaríamos volviendo a la época donde las leyes no incluían a las personas de color, es decir, a los esclavos, haciendo que de alguna forma se busque restablecer este orden jurídico. 12. Tendencia finalista del Código Penal de Coahuila. El Código Penal de Coahuila fue creado el 1 de septiembre de 1999. Tiene una estructura del delito basada en la tendencia finalista y funcionalista. Busca la rehabilitación de los delincuentes y garantiza los derechos de los mismos. Se fundamenta en la política criminal. Se plantea que el derecho penal enfrenta al ser humano de tres maneras distintas: amenazado con la pena, imponiendo la pena, justificando la pena. La teoría preventiva general de la combinación penal, en donde principalmente se busca la resocialización del delincuente por medio de la sentencia, de la misma manera en que la pena o sanción se asegura las condiciones de existencia vital del delincuente como programas de conocimiento humanístico y ético. La fundamentación de la pena en base de la retribución entendida como la imposición de la pena al individuo mismo que requiere que sea justa, compaginada con los derechos y autonomía del delincuente. La pena en este sentido retribuida no debe verse como la imposición de un mal a quien ha causado un mal, sino debe ser tratada en la medida de la culpabilidad. De esta manera, la pena debe ser dirigida a los delincuentes de conformidad a los hechos y al comportamiento de ellos. Por esa razón, el Código de Coahuila tiene una influencia de la sistemática funcionalista, ya que es indiscutiblemente por las diversas leyes y cuerpos normativos que respetan y promueven los derechos a los delincuentes. Es así, de esta manera, que se puede ver un claro ejemplo en la libertad condicional, en donde se demuestra que es menos costosa socialmente y económicamente para un Estado, en donde un delegado asignado para vigilar a 50 personas en estos procesos y también son sometidos a programas de trabajos a favor de la comunidad.